La paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté en vuestros corazones. Y continuando con nuestra lectura diaria, la Biblia en un año, el día de hoy nos corresponde los capítulos del 22 al 24 de Josué. Josué capítulo 22. Las tribus que regresan a su territorio. Después que Josué repartió la tierra, mandó llamar a las tribus de Rubén, de Gad y Manasés oriental, y les dijo: Ustedes han obedecido todas las órdenes que recibieron de Moisés, y también han obedecido las mías. Han tenido mucho cuidado en obedecer todos los mandamientos de nuestro Dios, y siempre han estado al lado de sus hermanos israelitas para ayudarlos. Ahora ellos tienen paz, tal como se lo prometió nuestro Dios. Pueden regresar a los territorios que conquistaron al este del Jordán, a las tierras que Moisés les dio. Pero no se olviden de cumplir sus órdenes. Amén a Dios y hagan lo que Él quiere. Obedezcan todos sus mandatos y manténganse fieles a Él. Sírvenle de todo corazón y con todas sus fuerzas. Ustedes regresan ahora con muchas riquezas que les han quitado a sus enemigos, como vacas, ovejas, oro, plata, bronce, hierro y gran cantidad de ropa. Compartan con todos sus familiares. Le pido a Dios que los bendiga y les trate bien, puedan regresar a sus tierras. Las tribus de Rubén y de Gad dejaron a los demás israelitas en Silo, a la región de Canaán, y regresaron a sus territorios. Se fueron a la región de Galaad, que había conquistado por orden de Dios, recibida a través de Moisés. Moisés ya le había asignado tierras a la media tribu de Manasés en Basán, al este del río Jordán. Josué, por su parte, les asignó tierras a la otra mitad de Manasés, al oeste del Jordán, por lo que ellos se quedaron en Silo con el resto de los israelitas. El altar al este del Jordán. Cuando las tribus de Rubén, Gad y Manasés oriental llegaron a la región del Jordán, antes de cruzar el río, levantaron un gran altar. Los demás israelitas se enteraron de lo que estas tribus habían levantado un altar en territorio israelita, en la frontera de Canaán, sobre la ribera del río Jordán. En cuanto lo pusieron, todos los soldados en Silo se reunieron para ir a pelear contra las otras 2 tribus y media. Pero antes enviaron a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, para hablar con la tribu de Rubén, Gad y Manasés oriental, que estaban en Galaad. Con él iban también 10 jefes de grupos familiares, uno por cada tribu israelita. Al llegar a la tierra de Galaad, en donde estaban las 2 tribus y media, hablaron con ellos de parte de todo el pueblo de Dios y le dijeron: ¿Por qué han traicionado al Dios de Israel? ¿Y por qué han levantado este altar en rebeldía contra Dios? ¿Se acuerdan del pecado que cometieron en Peor y que la terrible enfermedad con que Dios nos castigó? Todavía estamos sufriendo las consecuencias y ahora van a dejar de obedecerle. ¿Acaso no se dan cuenta de que si hoy ustedes se vuelven rebeldes, mañana Dios los castigará a todos los israelitas? Si les parece que en el territorio que les ha dado no pueden adorar a Dios, vengan al lugar que Dios ha elegido para adorarlo. Busquen un lugar en nuestro territorio donde puedan establecerse, pero no se rebelen contra Dios. Si se apartan de Él, también nosotros resultaremos culpables. Así que no levanten otro altar aparte del altar de nuestro Dios. No se olviden nunca del caso de Acán,
hijo de Será, que se guardó algo que debía haber sido destruido. Y todo el pueblo israelita fue castigado. Acán no fue el único que murió por sus pecados. Entonces las 2,5 tribus respondieron: nuestro Dios es más poderoso que todos los dioses. Él sabe por qué hicimos esto y quiere que ustedes lo sepan también. Si hemos levantado este altar por rebeldía o para apartarnos de nuestro Dios, no nos perdonen la vida. Que Dios nos castigue si lo hemos construido para presentar nuestras ofrendas. Pero no es así. Lo construimos porque teníamos miedo de que algún día los hijos de ustedes le digan a nuestros hijos: ustedes no tienen nada que ver con el Dios de Israel. Dios dispuso que el río Jordán sirviera como frontera entre ustedes y nosotros, los de Rubén y de Gad. Así que ustedes no tienen nada que ver con el Dios de Israel. Entonces los hijos de ustedes podrían obligar a nuestros hijos a dejar de adorar a Dios. Por eso levantamos un altar, no para presentar ofrendas, sino como una señal para ustedes y para nosotros, para que nuestros hijos sepan que servimos a nuestro Dios y que a Él presentamos nuestras ofrendas. De esta manera, los hijos de ustedes no podrían decirles a los nuestros: ustedes no tienen nada que ver con nuestro Dios. Si esto ocurriera, pensamos que nuestros hijos podrían responder: nuestros antepasados construyeron un altar igual al de Silo, para que se vea que nosotros también lo adoramos y no presentar ofrendas. Por cierto, que no nos rebelamos contra Dios, ni hemos construido un altar en donde ofrecerle sacrificio, ni queremos reemplazar al que está en Silo. Cuando el sacerdote Fines y los 10 jefes escucharon la explicación, quedaron satisfechos. Entonces Fines les dijo: ahora entendemos que ustedes no se estaban rebelando. Dios ha estado actuando entre nosotros y no nos va a castigar. Después de esto, Fines y los que habían ido con él dejaron a la tribu de Rubén y Gad, que estaban en Galaad, y regresaron a Canaán para hablar con los israelitas y darles un informe. A los israelitas pareció bien la explicación de las otras tribus y alabaron a Dios. Ya no hablaron de salir a pelear contra la tribu de Rubén y Gad, ni destruir sus tierras. Esas tribus le pusieron al altar el nombre de Testimonio, porque según dijeron sería para todos un testimonio de que nuestro Dios es el único Dios. Josué capítulo 23. Josué se despide de su pueblo. Hacía mucho tiempo de que Dios les había dado paz a los israelitas. Para entonces Josué ya era viejo y mandó llamar a todos los líderes israelitas y les dijo: yo ya soy muy viejo. Ustedes han visto todo lo que nuestro Dios ha hecho en favor de ustedes y con estas naciones. Dios mismo ha luchado por ustedes, les ha dado a sus tribus todo el territorio que van desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Esto es tierra de las naciones que ya hemos conquistado y también la de las naciones que todavía faltan por conquistar. Nuestro Dios nos prometió: yo haré retroceder a sus enemigos. A medida que ustedes avancen, echaré a sus enemigos y ustedes se apoderarán de esas tierras. Y cumplirá su promesa. Echará a las naciones que todavía están en la tierra, pero obedezcan fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. No se olviden de nada. No se mezclen con gente de aquí, que todavía vive entre ustedes. No adoren a sus dioses ni le obedezcan.
No juren por esos dioses, ni siquiera mencionen sus nombres. Al contrario, sigan fieles a Dios como hasta ahora. Porque a medida que ustedes avanzan, Él expulsó a las naciones grandes y poderosas. Nadie ha podido hacerle frente. Uno solo de ustedes puede hacer huir a 1000 enemigos, porque tal como lo prometió nuestro Dios, pelea por ustedes. Pero solo a Dios deben amar. Solo Él es nuestro Dios. Manténganse fieles a Él. No se mezclen con las naciones que todavía viven allí, ni se casen con su gente. De lo contrario, Dios no expulsará a esas naciones delante de ustedes, sino que serán como una red o una trampa que los hará caer. Dios usará como un látigo sobre las espaldas de ustedes y como espinas en sus ojos. Por esto seguirán así hasta que no quede ninguno de ustedes en esta tierra buena que nuestro Dios nos ha dado. Pronto moriré, como todo el mundo. Ustedes saben en su corazón que nuestro Dios no ha dejado de cumplir nada de todo lo bueno que nos ha prometido. Todo lo que prometió se ha hecho realidad, pero así como ha cumplido con todo lo bueno que les prometió, también cumplirá en castigarlos si lo desobedecen. Dios hizo un trato con ustedes y espera que lo cumplan. Si ustedes no le son fieles, sino que adoran a otros dioses, Él se enojará y los castigará hasta que no quede uno solo de ustedes en buena tierra que nuestro Dios nos ha dado. Josué capítulo 24. José reúne al pueblo. Josué hizo reunir en Siquem a toda la tribu israelita. Llamó a todos los líderes a reunirse enfrente del santuario. Ahí le dijo a todo el pueblo: esto es lo que Dios de Israel les dice. Hace mucho tiempo sus antepasados vivían en Mesopotamia y adoraron a otros dioses. Uno de sus antepasados fue Terá, el padre de Abraham, y Nahor. Desde ese país conduje a Abraham por la tierra de Canaán y le di un hijo que se llamó Isaac, y de él nació una familia numerosa. A Isaac le di 2 hijos que se llamaban Jacob y Esaú. A Esaú le di la región montañosa de Seir, pero Jacob se fue a Egipto con su familia. Más tarde envié a Moisés y a Aarón para liberar a sus antepasados de ustedes. Pero a los egipcios le causé grandes desastres. De ahí hice salir a sus antepasados de ustedes y los guié por el Mar Rojo. Cuando los egipcios los persiguieron con sus carros de guerra y caballo, me pidieron que los salvara. Entonces yo puse mucha oscuridad entre ellos y los egipcios, e hice que el mar se los tragara y se ahogaran. Ustedes saben bien todo lo que hice en Egipto. Después vivieron muchos años en el desierto, hasta que los traje a la tierra de los amorreos, al este del Jordán. Los amorreos salieron a combatir, pero yo les di la victoria a ustedes, y así conquistaron ese territorio. Después Balac, rey de los moabitas, se puso en contra de ustedes y mandó llamar a Balaam. Les pidió que los maldijera, pero yo no le permití, y él tuvo que bendecirlos. Fue así como los salvé a ustedes. Luego cruzaron el río Jordán y llegaron a Jericó. Los de Jericó pelearon contra ustedes y también todo el pueblo de Canaán, pero yo hice que ustedes las vencieran. No fueron ustedes los que derrotaron
a los 2 reyes amorreos, sino ellos huyeron, porque yo hice temblar de miedo a ellos. Yo les di a ustedes estas tierras. No tuvieron que trabajar ni edificar ciudades. Ahora viven allí y comen uvas, aceitunas de huertos que jamás ustedes plantaron. El pueblo renueva su pacto con Dios. Luego Josué añadió: respeten a Dios, obedezcan y sean fieles, sinceros con Él. Desháganse de los dioses de sus antepasados que adoraban en Mesopotamia o en Egipto. Obedezcan solo a Dios. Si no quieren serles obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar sus vidas. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y a los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes ahora viven. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestras vidas a nuestro Dios. El pueblo le respondió: nunca abandonaremos a nuestro Dios, jamás seguiremos a otros dioses. Dios puso en libertad a nuestros antepasados, nos libró de la esclavitud de Egipto. Sabemos de los milagros que Él hizo y de cómo nos ha protegido al pasar por muchas naciones hasta que lleguemos aquí. Dios expulsó a todos los pueblos que estaban en nuestro camino, a los amorreos que vivían allí. Por eso obedeceremos a nuestro Dios. Josué le dijo: no es fácil vivir para Dios. Él no tolera el pecado ni acepta dioses rivales y espera de que sean ustedes fieles y obedezcan en todo. Si les son infieles, no los va a perdonar. Aunque siempre ha sido bueno con ustedes, se enojará si lo abandonan y adoran a otros dioses. Los castigará y lo destruirá por completo. El pueblo le respondió a Josué: jamás haremos tal cosa. Hemos decidido dedicar nuestras vidas a nuestro Dios. Ustedes mismos son sus propios testigos de que han decidido vivir para Dios. Así es, respondieron ellos. Josué añadió: entonces desháganse de todos esos dioses que todavía tienen y prometan ser fieles a Dios de Israel. Y el pueblo respondió: nosotros viviremos para Dios y solo a Él obedeceremos sus órdenes. Así fue como aquel día Josué y el pueblo reafirmaron en Siquem su pacto con Dios. En ese pacto se insistió una vez más que las leyes y los mandamientos de que el pueblo debía de obedecer. Josué los escribió en el libro de la ley de Dios. Luego tomó una gran piedra y le colocó debajo del roble que está junto al santuario de Dios. Le dijo a todo el pueblo: esta piedra que ven aquí es testigo de todo lo que nuestro Dios ha dicho. La pongo aquí para recordarles que deben ser fieles a nuestro Dios. Luego Josué despidió al pueblo y cada uno se fue a su propio territorio. Entierro de Josué, Eleazar y José. Algún tiempo después murió Josué. En el momento de su muerte, este servidor de Dios tenía 110 años. Lo enterraron en su propio territorio, en Timat Será, que está en la región montañosa de la tribu de Efraín, al norte del monte Gaz. Mientras vivió Josué, los israelitas obedecieron solo al Dios de Israel, su Dios. Después de que murió Josué, el pueblo permaneció fiel a Dios, pero solo lo hizo mientras vivieron los líderes que sabían lo que Dios había hecho a favor de ellos. Cuando los israelitas salieron de Egipto, trajeron consigo los restos de José y los enterraron en un terreno de la ciudad de Siquem. Jacob había comprado ese terreno por 100 monedas de plata a los hijos de Hamor.
padre de Siquem. Así el terreno llegó a pertenecer a los descendientes de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y fue enterrado en un cerro en la región montañosa de la tribu de Efraín. Ese cerro pertenecía a su hijo Fines. Esto es palabra de Dios. Lo recibimos, Señor. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y que lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros para una nueva lectura diaria, la Biblia en un año. Bendiciones y hasta mañana, si Dios lo permite.